El sol apenas asomaba en el horizonte, pero Samuel ya estaba despierto, sentado en una mesita improvisada en la esquina de su cuarto. Con un lápiz medio gastado y un cuaderno de portada arrugada, trazaba líneas con cuidado, dando vida a un nuevo dibujo. Era un superhéroe, con piel negra como la suya, una capa que ondeaba y ojos llenos de valentía. Samuel, un niño de 11 años, sentía que el corazón le latía más fuerte cada vez que creaba algo así. Dibujar era como abrir una puerta a un mundo donde podía ser quien quisiera, donde nadie se burlaba de él, donde nadie le decía que no era lo suficientemente bueno. Pero en la escuela las cosas eran diferentes. En el patio, mientras los otros niños jugaban fútbol o platicaban, Samuel a veces se escondía detrás de un árbol con su cuaderno. Intentaba pasar desapercibido, pero no servía de nada. «Miren, ahí está Samuel dibujando otra vez», gritaba Juan, el niño que siempre encabezaba las burlas. Antes de que Samuel pudiera guardar el cuaderno, ya venían las risas. «Esto es basura, güey», decía otro, mientras rompía una hoja con un dibujo que le había tomado horas terminar. Samuel tragaba el llanto, recogía los pedazos del suelo y se iba en silencio. En el fondo, quería gritar, quería decir que esos dibujos eran importantes, que eran parte de él. Pero las palabras nunca le salían. En casa, guardaba los pedazos rotos en una caja vieja debajo de la cama. «Algún día voy a arreglar todo esto», pensaba. Por las noches, cuando todos dormían, tomaba otro cuaderno y seguía dibujando. Creaba historias enteras, un superhéroe llamado Rayo Negro, que salvaba ciudades, protegía a los débiles y nunca se rendía, aunque todos dudaran de él. Samuel ponía en el papel todo lo que sentía, cada trazo era una forma de resistir. Pero en la escuela, las cosas solo empeoraban. Hasta la maestra, doña Clara, parecía no entenderlo. Un día, al verlo dibujar en clase, suspiró: «Samuel, tienes que hacer algo útil. Dibujar no te va a llevar a ningún lado». Él agachó la cabeza, sintiendo el peso de esas palabras, pero aún así no paró. Pasaban las semanas, y Samuel aprendió a esconder mejor sus dibujos. Los hacía en la última página del cuaderno de matemáticas, donde nadie miraba, o en pedazos de papel que guardaba en el bolsillo. Cada trazo era un secreto, un pedacito de esperanza que protegía con todas sus fuerzas. Imaginaba a Rayo Negro volando alto, enfrentando villanos, siendo aplaudido por multitudes. «Si él no se rinde, yo tampoco», pensaba, apretando el lápiz con más fuerza. Entonces, una mañana cualquiera, pasó algo inesperado. La escuela estaba revolucionada, llena de carteles que anunciaban la visita de alguien especial. Era André Luz, un artista famoso, conocido por sus libros ilustrados que encantaban a niños y adultos en todo el mundo. Samuel había visto su nombre en la biblioteca, pero nunca imaginó que alguien tan importante vendría a su escuela. Durante la charla en el auditorio, André habló de cómo el dibujo le cambió la vida, de cómo él también enfrentó a gente que decía que el arte no era algo serio. Samuel escuchaba todo con los ojos brillando, pero sin valor para levantar la mano o decir algo. Al final de la charla, André pidió ver los dibujos de los alumnos. La mayoría mostró garabatos simples, cosas que hicieron en el momento. Samuel dudó. Su cuaderno estaba ahí, en la mochila, pero pensaba en las risas, en las hojas rotas. ¿Y si también piensa que es malo?, se preguntaba, con el corazón acelerado. Pero algo dentro de él, tal vez el mismo valor de Rayo Negro, lo hizo reaccionar. Temblando, levantó la mano y le dio el cuaderno, tratando de ignorar los murmullos de sus compañeros. André hojeó las páginas en silencio. El tiempo parecía detenerse. Luego, sonrió. «¿Quién hizo esto?», preguntó, levantando el cuaderno para que todos lo vieran. Samuel apenas pudo hablar. Fui yo», dijo, casi en un susurro. André lo miró con una expresión que Samuel nunca había visto antes: admiración. «Chamaco, esto es increíble. Tienes un talento único». El auditorio se quedó callado, y Samuel sintió que le ardía la cara. André siguió: «Estas historias, estos personajes, tienen alma. Quiero ayudarte a que el mundo los vea». Esa misma semana, André regresó a la escuela con una noticia que parecía un sueño. Quería publicar los dibujos de Samuel en un libro, con las historias de Rayo Negro.
Y no era solo eso, le ofreció a Samuel un curso de arte en una escuela famosa de la ciudad, con todo pagado. Samuel no lo podía creer. Él, que siempre dibujó a escondidas, que tantas veces escuchó que sus dibujos no valían nada, ahora tendría su trabajo en un libro de verdad. Los meses siguientes fueron como un torbellino. Samuel trabajó con André, aprendiendo técnicas nuevas, pero sin perder su estilo único de dibujar. Cuando el libro estuvo listo, la escuela organizó una exposición con los dibujos originales. El día de la inauguración, el patio estaba lleno. Padres, maestros, alumnos, todos querían ver el trabajo de Samuel. Hasta Juan, el niño que rompía sus cuadernos, estaba ahí, viendo los dibujos con cara de no saber qué decir. Está chido, murmuró antes de salir rápido. Samuel solo sonrió. Ya no necesitaba la aprobación de nadie. Esa noche, mientras la exposición brillaba con luces y colores, Samuel sostenía el primer ejemplar del libro en las manos. En la portada, Rayo Negro volaba, con la misma capa ondeante que había imaginado tantas veces. Miró al cielo, sintiendo algo que no podía explicar con palabras. Era como si, por primera vez, él también pudiera volar. La exposición en la escuela había terminado, pero para Samuel el mundo apenas comenzaba. Sostenía el libro de Rayo Negro como si fuera un tesoro, hojeando las páginas con cuidado, casi con miedo de que todo fuera un sueño. La portada brillaba bajo la luz de la luna mientras caminaba a casa, pensando en lo rápido que todo había cambiado. Antes, sus dibujos eran secretos escondidos en cuadernos rotos, ahora, estaban en las manos de gente que ni conocía. Pero, incluso con el éxito, una vocecita dentro de él seguía preguntando, ¿y ahora, qué sigue? Al día siguiente, Samuel llegó al curso de arte que André Luz le había prometido. El lugar era diferente a todo lo que había visto, paredes cubiertas de cuadros coloridos, mesas llenas de pinceles, pinturas y papeles de todo tipo. Los otros niños parecían estar tan a gusto, riendo y dibujando sin miedo. Samuel sintió un nudo en el estómago. De verdad soy lo suficientemente bueno para estar aquí, pensaba, apretando su lápiz con más fuerza. La maestra, una mujer de cabello rizado y sonrisa cálida llamada Marina, notó su duda. Samuel, tus dibujos ya te trajeron hasta aquí. Ahora solo déjalos volar más alto, dijo, señalando un lienzo en blanco. Las clases eran como un universo nuevo. Samuel aprendía a mezclar colores, a crear sombras que hacían que los personajes cobraran vida, a contar historias con aún más detalles. Empezó a dibujar no solo a Rayo Negro, sino a otros héroes, una chica que controlaba las estrellas, un anciano sabio que hablaba con el viento. Cada trazo parecía más valiente, más libre. Pero no todo era fácil. A veces se equivocaba y el dibujo salía chueco. A veces veía el trabajo de los demás y pensaba que el suyo no era tan bueno. En esos momentos, Marina se acercaba y le decía, el arte no se trata de ser perfecto, Samuel. Se trata de ser tú. Mientras tanto, en la escuela, las cosas también cambiaban. Los compañeros que antes rompían sus cuadernos ahora se acercaban a preguntar por el libro. Algunos hasta le pedían que les dibujara algo. Juan, el niño que siempre se burlaba, apareció un día en el recreo, sosteniendo un papel arrugado. Intenté dibujar algo, murmuró, enseñando un garabato torpe de un coche. ¿Crees que pueda mejorar? Samuel lo miró, sorprendido. Por primera vez, no sintió coraje. Claro que sí, respondió, sonriendo. ¿Quieres que te muestre cómo hacer las llantas más chidas? Juan asintió, y ahí, en el patio donde todo solía salir mal, pasaron el recreo dibujando juntos. El tiempo volaba, y el curso de arte estaba por terminar. La última tarea era crear una historieta grande, algo que se expondría en una galería de verdad en la ciudad. Samuel se metió de lleno en el proyecto como nunca. Imaginó a Rayo Negro enfrentando su mayor reto, un villano que borraba los colores del mundo, dejando todo gris. En la historia, el héroe no ganaba solo, se unía con otros personajes, cada uno con un talento diferente, para devolverle la luz al mundo. Samuel pasaba noches dibujando, borrando, volviendo a dibujar. Quería que cada página fuera especial, que mostrara todo lo que sentía. El día de la exposición, la galería estaba a reventar.
Había periodistas, artistas, familias enteras. Samuel se quedó junto a su historieta, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todos podían escucharlo. Cuando la gente empezó a leer, vio sonrisas, suspiros, hasta algunas lágrimas. Una mujer con lentes grandes se acercó y le dijo, ¿has pensado en hacer esto una película animada? Estas historias merecen que las vea mucha más gente. Samuel se quedó sin palabras. ¿Una película? Él, que empezó dibujando a escondidas, ahora escuchaba hablar de algo tan grande. Andreluz también estaba ahí, todo orgulloso. Llevó a Samuel a un rincón y le dio un cuaderno nuevo, con una portada de piel y páginas tan blancas que parecían brillar. Empezaste con un cuaderno viejo y lo convertiste en un libro. Imagínate qué puedes hacer con este, dijo, guiñándole un ojo. Samuel abrió el cuaderno, sintiendo el peso de ese momento. Sabía que no era solo un regalo, era una invitación a seguir adelante. Esa noche, de vuelta en su cuarto, Samuel abrió el cuaderno nuevo. Tomó el lápiz y, sin pensar demasiado, empezó a dibujar. No era Rayo Negro, ni ningún otro héroe que ya había creado. Era él mismo, un niño negro con una sonrisa tímida, sosteniendo un lápiz que brillaba como estrella. Al fondo, un mundo lleno de colores, de posibilidades. Samuel miró el dibujo y sintió algo nuevo, ya no necesitaba esconderse. El mundo, que antes parecía tan gris, ahora estaba listo para recibir todos los colores que él quisiera crear. Samuel despertaba todos los días con una energía que ni él mismo entendía bien. El cuaderno nuevo que Andreluz le dio parecía llamarlo, como si cada página en blanco fuera una aventura esperando a suceder. Ya no dibujaba solo en su cuarto, a la luz de una lámpara débil. Ahora, a veces, llevaba el cuaderno a la plaza cerca de su casa, se sentaba en una banca bajo un árbol y dejaba que las ideas fluyeran. Los niños del vecindario, que antes ni lo pelaban, empezaron a acercarse, curiosos. ¿Tú hiciste a Rayo Negro?, preguntaba una niña con trenzas, señalando el libro que Samuel traía en la mochila. Él asentía, medio apenado, y pronto estaban todos sentados en círculo, escuchándolo contar las historias de sus héroes. La exposición en la galería había dejado un eco en la ciudad. El nombre de Samuel aparecía en publicaciones en redes sociales, en notas de periódicos locales, hasta en una estación de radio que su mamá escuchaba mientras cocinaba. Todavía le parecía raro ver su cara en fotos, leer su nombre como joven talento. Pero lo que más lo movía eran los mensajes que le llegaban, niños diciendo que querían dibujar como él, que sus héroes negros los hacían sentirse más fuertes. Samuel guardaba cada palabra en el corazón, como si fueran pedacitos de valor para los días en que aún dudaba de sí mismo. Un día, mientras dibujaba en la plaza, un carro negro brillante se detuvo en la calle. Era un modelo elegante, con líneas tan perfectas que parecían dibujadas a mano. Samuel ni lo notó hasta que una mujer bajó, con lentes oscuros grandes y un reloj dorado que relucía bajo el sol. Caminaba con calma, sosteniendo una bolsa de piel que parecía cara, pero sin presumir. «Tú eres Samuel, ¿verdad?», preguntó, con una sonrisa que mezclaba curiosidad y amabilidad. Él se quedó helado, con el lápiz quieto en el aire. «Sí», respondió, sin saber qué esperar. La mujer se presentó como Clara Méndez, una productora de animación que había visto sus historietas en la galería. «Quiero platicar contigo y tu familia sobre un proyecto», dijo, dándole una tarjeta sencilla, pero con un logotipo que Samuel reconoció de películas que le encantaban. Esa noche, la casa de Samuel se convirtió en una mezcla de nervios y emoción. Su mamá, doña Lucía, arregló la sala unas 3 veces, como si fuera a llegar la mismísima reina. Cuando Clara llegó, ya sin los lentes oscuros, pero todavía con ese aire de saber lo que quiere, explicó todo. Su productora estaba buscando nuevas voces, nuevas historias. Tus historietas, Samuel, tienen algo especial. Hablan desde el corazón. Queremos convertir a Rayo Negro en una serie animada. Samuel miró a su mamá, que le apretaba la mano con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Una serie, como, en la tele?, preguntó, con la voz temblorosa. Clara soltó una risa. En la tele, en internet, en todo el mundo, si todo sale bien. Los meses que siguieron fueron una locura. Samuel empezó a trabajar con el equipo de Clara,
aprendiendo cosas que nunca se imaginó. Visitaba el estudio, un lugar lleno de pantallas enormes y gente dibujando en tabletas que parecían sacadas de una película futurista. Alguien le dio una pluma stylus para que la probara, y se pasó horas jugando con ella, creando efectos que hacían que Rayo Negro pareciera aún más vivo. Clara aparecía de vez en cuando, siempre con algo elegante, un pañuelo de seda, unos aretes discretos, pero lo que impresionaba a Samuel era cómo escuchaba. Cada idea suya, por pequeña que fuera, era apuntada, discutida, valorada. No todo era como cuento de hadas, claro. Había días en que Samuel sentía que no podía con todo. Las juntas con los guionistas y animadores estaban llenas de palabras nuevas, storyboard, framerate, render, y él se sentía perdido, con miedo de parecer tonto. Una vez, en un descanso, se lo confesó a Clara. Ella se quitó los lentes de lectura y lo miró. ¿Sabes por qué estás aquí, Samuel? No es solo porque dibujas bien. Es porque tus historias tienen verdad. Y eso no se aprende en ninguna junta. Esas palabras se le quedaron grabadas, como un recordatorio de que Rayo Negro nació en un cuaderno viejo, no en un estudio fancy. Mientras la serie iba tomando forma, Samuel también crecía. Empezó a dar talleres de dibujo en la escuela, algo que la nueva directora propuso después del éxito de la exposición. Al principio, pensó que nadie iba a ir, pero el salón siempre estaba a reventar. Juan, que ahora dibujaba con él en los recreos, era de los primeros en llegar. Samuel enseñaba lo que aprendía en el curso, en el estudio, en la vida, que un dibujo no tenía que ser perfecto, solo tenía que ser honesto. Veía los ojos de los niños brillar, como brillaban los suyos cuando imaginaba a sus héroes. Y, sin darse cuenta, estaba transformando el patio que alguna vez fue tan cruel. Cuando el primer episodio de Rayo Negro estuvo listo, Clara organizó un estreno en la ciudad. El cine local abrió las puertas gratis, y la fila daba la vuelta a la cuadra. Samuel llegó con su mamá, los dos tomados de la mano, ella con un vestido nuevo que compró solo para esa ocasión. Vio a Andreluz en el público, a Marina, la maestra del curso, y hasta a doña Clara, la antigua maestra de la escuela, que ahora sonreía orgullosa. Cuando las luces se apagaron y Rayo Negro apareció en la pantalla, volando con su capa ondeante, Samuel sintió un nudo en el pecho. Era él ahí, pero también era más que él, eran todos los niños que alguna vez dudaron de sí mismos, que escondieron un sueño por miedo. Después de la proyección, la gente aplaudió de pie. Los niños corrían hacia Samuel, pidiéndole autógrafos en el cuaderno, en los boletos, hasta en las mochilas. Clara se acercó, con ese reloj dorado brillando en la muñeca, y dijo, «Esto es solo el principio, ¿sabes? El mundo está esperando más de ti». Samuel miró a su mamá, a sus amigos, al cuaderno que todavía traía en la mochila. Sonrió, sintiendo ese fuego que siempre había ardido dentro de él, pero que ahora parecía más grande, más fuerte. Esa noche, acostado en la cama, Samuel tomó el cuaderno nuevo, que ya no estaba tan blanco. Lo abrió en una página vacía y empezó a dibujar. No era una serie, no era una película, no era para nadie más que para él. Era un niño, con un lápiz en la mano, mirando un cielo lleno de estrellas. Y, por primera vez, Samuel no pensó en qué vendría después. Solo dibujó, sabiendo que, pasara lo que pasara, siempre tendría sus colores para pintar el mundo. El éxito de Rayo Negro parecía un río que no paraba de crecer, llevándose a Samuel a lugares que nunca imaginó pisar. La serie animada estaba por todos lados, pedazos aparecían en redes sociales, niños en la calle usaban playeras con el héroe estampado. Y hasta una tienda de juguetes lanzó una figura de acción con la capa ondeante que él creó en su cuaderno viejo. Samuel, ahora de 12 años, todavía se pellizcaba a veces, como si necesitara asegurarse de que todo era real. Pero, aunque la fama crecía, sentía una inquietud. Rayo Negro está volando alto, pensaba, pero ¿y yo, quién soy más allá de esto? Su rutina ahora era una mezcla de escuela, estudio y talleres de dibujo. Todo le gustaba, pero a veces extrañaba sentarse en la plaza sin que nadie lo viera, solo él y su lápiz. Un día, Clara Méndez, la productora, llamó con una noticia. Samuel, tenemos una invitación especial. Una convención de arte y animación en otra ciudad.
quieren que des una plática. Samuel se quedó callado al otro lado del teléfono. ¿Plática? Él, que apenas podía hablar frente a su salón sin tartamudear. No tienes que ser perfecto, solo tienes que ser tú, dijo Clara, con ese tono que siempre lo hacía creer un poquito más en sí mismo. El viaje se planeó para el fin de semana. Samuel y doña Lucía subieron a un avión, la primera vez que los dos volaban. Él miró por la ventana, viendo las nubes, e imaginó a Rayo Negro surcando el cielo junto al avión. En el aeropuerto, un equipo los esperaba, y una muchacha sonriente le dio a Samuel una placa con su nombre y la palabra artista. Doña Lucía le apretó la mano, orgullosa, mientras guardaba la placa en su bolsa como si fuera un trofeo. Los llevaron a un hotel que parecía castillo, con candelabros brillando en el techo y alfombras tan suaves que Samuel tenía ganas de quitarse los tenis solo para sentirlas. En la convención, el mundo parecía más grande de lo que estaba acostumbrado. Había puestos llenos de cómics, pantallas mostrando animaciones, artistas dibujando en vivo. Samuel vio a una mujer con un abrigo de marca, bordado con hilos que brillaban como oro, firmando libros para una fila enorme. Otro hombre, con tenis de marca que parecían recién salidos de la caja, explicaba cómo creó un videojuego famoso. Samuel se sintió chiquito, pero al mismo tiempo inspirado. Ellos también empezaron con un lápiz y un sueño, pensó, apretando el cuaderno que nunca soltaba. Cuando llegó el momento de la plática, el auditorio estaba hasta el tope. Samuel subió al escenario con las piernas flojas, el micrófono pesándole como si fuera de plomo. Miró al público, niños, adultos, hasta algunas caras que le parecían conocidas de videos en internet. Hola, soy Samuel, empezó, con la voz temblorosa. Pero luego vio a doña Lucía en la primera fila, sonriendo, y algo cambió. Habló de Rayo Negro, de cómo dibujaba a escondidas, de las hojas rotas y las noches en que creía que nunca sería nada. Luego habló de cómo todo cambió, no solo por el libro o la serie, sino porque aprendió a creer en sus propios colores. Dibujar es como contar quién eres, dijo, casi sin darse cuenta de que el público estaba en silencio, escuchando cada palabra. Al final, los aplausos fueron tan fuertes que sintió que el suelo temblaba. Después de la plática, se formó una fila para hablar con él. Había una niña con lentes que le mostró un dibujo de una heroína con trenzas, diciendo que se inspiró en Rayo Negro. Un niño tímido le dio un cuaderno lleno de garabatos y preguntó cómo mejorar. Hasta un señor de traje, con un reloj que brillaba en la muñeca, le apretó la mano y le dijo, «Me recordaste por qué empecé a hacer películas». Gracias. Samuel guardaba cada momento, cada cara, como si fueran páginas nuevas para su cuaderno. De regreso a casa, él y doña Lucía se sentaron en la plaza donde todo empezó. Ella sacó una bolsa y le dio un regalo, un juego de lápices de colores nuevos, tan vivos que parecían tener vida propia. Te estás haciendo famoso, pero nunca olvides de dónde vienes, dijo, con esa mirada que decía más que las palabras. Samuel asintió, abrazando a su mamá. Abrió el cuaderno y empezó a dibujar ahí mismo, con los niños del vecindario acercándose como siempre. Pero ahora no dibujaba solo a Rayo Negro. Dibujaba a la niña de trenzas, al niño tímido, hasta al señor de traje, todos juntos en un mundo donde nadie tenía que esconderse. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía, Samuel miró el dibujo y sintió algo nuevo. No era solo el niño de los dibujos rotos, ni solo el creador de Rayo Negro. Era Samuel, y eso era suficiente. El cuaderno todavía tenía muchas páginas en blanco, y sabía que cada una sería una oportunidad para pintar el mundo con los colores que solo él podía crear. Traducción al español mexicano. Samuel estaba diferente. No era solo como caminaba, con un poco más de seguridad, o como le brillaban los ojos cuando hablaba de sus dibujos. Era algo más profundo, como si hubiera encontrado una parte de sí mismo que siempre estuvo ahí, pero que apenas ahora podía ver. Rayo Negro era un éxito mundial, la serie animada ganó premios, los cómics se tradujeron a otros idiomas, y Samuel recibía cartas de fans de lugares tan lejanos que tenía que buscarlos en un mapa para saber dónde eran. Pero, para él, el verdadero premio no estaba en los trofeos ni en los titulares. Era ver el impacto que sus historias tenían en la gente. Un año después de la convención, Samuel fue invitado a un evento aún más grande,
una feria internacional de arte y cultura, en una ciudad llena de rascacielos que parecían tocar las nubes. Esta vez, no fue solo como ponente, sino como curador de una exposición entera dedicada a artistas jóvenes. Clara Méndez, que ahora era más una mentora que solo una productora, lo ayudó a organizarlo todo. «Vas a darle voz a otros como tú», dijo, ajustándose un pañuelo de seda que parecía flotar en su cuello. A Samuel le gustaba cómo Clara combinaba elegancia con sencillez, podía llevar un arete que brillaba como joya, pero nunca hacía que nadie se sintiera menos. La exposición se llamó Colores del Futuro. Samuel escogió dibujos de niños y adolescentes de todo el mundo, todos con historias parecidas a la suya, chicos y chicas que dibujaban a escondidas, que escuchaban que sus sueños no valían nada, pero que seguían adelante. Pasó semanas intercambiando mensajes con cada uno, escuchando sus historias, ayudando a elegir los mejores trabajos. Cuando la feria abrió, el pabellón estaba lleno de colores, cuadros, murales, pantallas digitales, todos contando historias de valentía, de lucha, de esperanza. Samuel caminaba entre las obras, sintiendo un nudo de orgullo en el pecho. Vio a una niña con trenzas, como la que conoció en la convención, ahora con un cuadro en exhibición. Vio al chico tímido del cuaderno de garabatos, que ahora dibujaba con trazos tan firmes que parecían de profesional. El día de la inauguración, Samuel subió al escenario para hablar. El auditorio era enorme, con luces tan fuertes que apenas veía las caras del público. Pero no necesitaba verlas. Sabía que ahí estaban su mamá, doña Lucía, con el mismo vestido de la premiere de Rayo Negro, André Luz, que ya era casi como un tío, Marina, la maestra de arte, hasta Juan, que había tomado un camión con sus amigos de la escuela para estar ahí. Samuel respiró hondo y empezó. Yo era un niño que dibujaba a escondidas, con miedo de lo que los demás pensarían. Pero aprendí que nuestras historias, nuestros colores, son más fuertes que cualquier miedo. Ustedes, que están aquí, que dibujan, que sueñan, no dejen que nadie apague lo que son. Las palabras retumbaron, y el silencio que siguió se rompió con aplausos que parecían no acabar. Samuel bajó del escenario y fue abrazado por doña Lucía, que lloraba y reía al mismo tiempo. «Eres mi orgullo, mi pequeño», dijo, apretándolo tan fuerte que apenas podía respirar. Clara se acercó, con una sonrisa discreta y un reloj nuevo que brillaba en la muñeca. «No solo creaste a Rayo Negro, Samuel. Creaste un movimiento», dijo, señalando a los niños que corrían por el pabellón, sosteniendo lápices y cuadernos. Esa noche, la feria terminó con una fiesta al aire libre. Había música, comida y un cielo estrellado que parecía hecho para soñar. Samuel se sentó en un rincón, con el cuaderno nuevo que ya estaba casi lleno. Miró a la gente a su alrededor, artistas famosos, niños riendo, familias tomando fotos. Vio a una mujer con un collar que relucía como diamantes, platicando con un niño que le mostraba un dibujo recién hecho. Vio a un hombre de traje caro, con un vaso en la mano, pero con los ojos fijos en un mural pintado por una adolescente. El mundo, que alguna vez pareció tan lejano, ahora estaba ahí, mezclado, unido por las historias que Samuel ayudó a sacar a la luz. Abrió el cuaderno en la última página en blanco. Por un momento, pensó en dibujar a Rayo Negro, como siempre hacía. Pero, en cambio, dibujó algo nuevo, un grupo de niños, de todos los colores, sosteniendo lápices, pinceles, plumas. Al fondo, un horizonte que parecía infinito, lleno de luz. No escribió nada, no hacía falta. El dibujo lo decía todo. Cuando regresó a casa, Samuel colgó el dibujo en la pared de su cuarto, junto al primer cuaderno, el de las páginas rotas que nunca tiró. Miró los dos, el principio y el ahora, y sonrió. Rayo Negro seguía volando, en series, libros, corazones. Pero Samuel sabía que su mayor aventura no era la de un héroe. Era la de un niño que aprendió a dibujar su propio camino y que, al hacerlo, les mostró a otros que ellos también podían. Apagó la luz, se acostó en la cama y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en que vendría mañana. Solo sintió, en el fondo del pecho, que el mundo estaba un poco más colorido por su causa. Y eso era suficiente.